En Chicago. En Chicago, gloria al Señor. Bien, entonces estamos en un mismo sentir alabándole al Señor y para ello vamos a escuchar con reverencia la predicación de la palabra. Pastor Walter, bienvenido. Muchas gracias por esta aceptación y por unirse con los hermanos, la congregación. Estamos en una integración muy linda. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludo respetuoso en esta noche para la amada del Señor, la iglesia. Gracias a Dios por la oportunidad de poder servir al Señor. Un saludo respetuoso también para nuestro pastor, Arnaldo Ronquillo. Que el Señor le bendiga a su familia. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder servirle al Señor. Saludo a cada uno de las congregaciones, Central Santo Domingo, también lo que es Rumipamba. Gracias a Dios, como dice la Escritura, que es una bendición estar en armonía juntos, lo cual podemos compartir la palabra de Dios, también amistad. Entonces, qué importante entonces es la palabra del Señor. También gracias a la invitación del Comité de Obra Social a través del pastor Arnaldo Ronquillo. Bueno, en esta noche quisiera primeramente orar al Señor para que Dios sea el que nos dirija de principio a fin, que lo que estudiemos la palabra de Dios sea para recordar algunos, otros también para aprender y otros para también ser dirigidos y orientados a través de su palabra. Vamos a orar en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Soberano Dios eterno, te damos gracias en esta noche. A ti sea toda gloria y toda honra por los siglos y para siempre. Gracias, Señor, por la bendición de compartir tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Le invito a tomar la Biblia en sus manos. Vamos a leer la Biblia en esta noche, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 35. Amén, gloria al Señor. El libro de Hechos de los Apóstoles. Compartimos la palabra del Señor en esta noche. Capítulo 20, verso 35. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Dice la Biblia: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al Señor Jesús. Amada iglesia del Señor, en esta noche vamos a poder estudiar la palabra del Señor. Y el tema que quiero compartir con ustedes es: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta noche. La palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta noche, amada iglesia del Señor. Como dice la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes también una ayuda visual. Ahí tenemos el tema: más bienaventurado es dar que recibir. Es el tema que vamos a estudiar en esta noche. Algunos tal vez les gusta recibir alguna ayuda, algún regalo. A otros tal vez les agrada dar. Pero vamos a mirar qué será mejor, dar o recibir. Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Estoy dando o estoy recibiendo? Por eso el texto bíblico dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Jesús lo dijo a través de muchos ejemplos, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, lo más importante que podemos analizar en esta noche, que mejor es dar antes que recibir. No solamente acostumbrarnos a recibir, que nos den, que nos regalen, también es importante nosotros también. Por eso Jesús, a través de sus ejemplos, nos enseña que más importante es dar, entregar, proveer, antes que recibir. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso el texto bíblico es claro. Que el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, a los ancianos, a los líderes, les había enseñado cómo era el trabajo. Un trabajo también físico, literal, y también un trabajo espiritual, un trabajo mental, espiritual por la palabra del Señor. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa dichoso, feliz, bendecido. Esa es la definición de la palabra bienaventurado. Eres dichoso porque conoces a Dios. Eres feliz porque has recibido la ayuda divina. Eres feliz porque has recibido el favor de Dios. Eres bendecido porque tienes las promesas de Dios. Entonces vemos la definición de la palabra bienaventurado. Recuerde que estamos estudiando el tema, más bienaventurado es dar antes que recibir. Por eso las bienaventuranzas en los días de Jesús solamente eran para gente de alta gama, alta alcurnia, que sobresalía en aquellos tiempos. No había bienaventuranza para aquellos necesitados, aquellos débiles, pero Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces la definición de la palabra bienaventurado entonces también viene del latín beatus, que significa bendecido, bienaventurado. Así que el que da, el que aporta, el que entrega, el que invierte, es un bienaventurado, es un dichoso, un feliz y es bendecido. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en el reino de los cielos. La palabra dar, podemos ver que es donar, regalar algo, entregar algo sin recibir nada a cambio. Pero es importante cuando usted regale algo, entregue algo, no toque trompeta, no diga a los cuatro vientos, yo hice esto o aquello. Si usted hace algo, hágalo y hagámoslo de corazón sin esperar nada a cambio. También diríamos que es un tiempo de compartir de lo que Dios nos da. Dar también significa obsequiar, proveer, administrar, contribuir y ofrendar. Eso es lo que nos dice dar. Entonces, más bienaventurado es obsequiar, más bienaventurado es proveer, más bienaventurado es administrar, más bienaventurado es contribuir y ofrendar. Eso es lo que nos dice esta definición. Por eso, dar es una palabra extensa y amplia con muchos significados. Por eso la palabra dar, podemos dar el tiempo a otros, podemos tal vez dar talentos, podemos también dar recursos, podemos aportar con conocimiento, podemos aportar con una consejería, con una ayuda, con una visita. Entonces, dar es una palabra que nos dice muchas cosas. Tiempo, talento, bienes, un saludo, dar un ejemplo, un buen ejemplo. Entonces estamos llamados no solamente en la parte de recursos económicos, sino también en recursos humanos, dar un buen ejemplo, una buena conducta, un buen comportamiento, que donde usted esté, donde usted se encuentre, pueda la gente darse cuenta que usted refleja a Jesucristo en su vida, que usted huele a perfume de Cristo. Por eso dar, entonces también tiene que ver con compartir el evangelio y recursos. Entonces, qué importante entonces es dar antes que recibir. Miramos otro texto bíblico
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces Pablo le dice a los hermanos en Éfeso que de lo que trabajan, de lo que hagan, ustedes también pueden aportar, pueden sacar algo para los hermanos necesitados. Trabajando, del griego copiado, que significa trabajo arduo, duro. Trabajar duramente. Y gracias a Dios por las áreas sociales, los comités de obra social que tenemos en la iglesia. Gracias porque son una ayuda, aportan, son parte del cuerpo que es la iglesia. Por eso hay muchas áreas que aportamos. Y qué bueno, gracias a Dios por los hermanos de obra social. La frase trabajo duro no necesita ser limitada a trabajo físico, sino también comprender el trabajo mental y espiritual. Entonces, el apóstol Pablo hacía un trabajo no solamente literal, sino que también hacía un trabajo espiritual. Hacía un trabajo completo, íntegro, que no solo pensaba en él, sino también que pensaba en los demás. Por eso es importante pensar también en los demás, en el prójimo. Pablo, un apóstol que practica el ágape, el amor, y el amor es buscar el bien de la otra persona, ayudar, no pensar solamente en uno, sino también pensar en los demás. Eso es lo que hizo nuestro gran maestro Jesús. Él pensó también en nosotros. Y la muestra más grande de amor de Dios para con la humanidad es que Él pagó el precio por nosotros, un precio de sangre en la cruz del Calvario. Es la muestra más grande de amor de parte de Dios para la humanidad. Otra muestra grande de Dios es en el Edén. Los primeros padres de la raza humana, en este caso Adán y Eva, recibieron un Edén, que significa delicia. Son muestras del amor de Dios con nosotros. Por eso es importante entonces, dice el apóstol Pablo a los líderes en Éfeso, trabajar. Y el trabajo, todo trabajo honrado, todo trabajo honesto, todo trabajo con justicia es lo que a Dios le agrada. Dar. Lo que Jesús da a entender, el acto de dar es bienaventurado. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su ministerio, aproximadamente esos 33 años, como Dios manifestado en carne en la tierra. Por eso no existe Hijo eterno, como algunos creen y usan expresiones antibíblicas. No existe Hijo eterno. Dios como Hijo fue durante su ministerio en la tierra y aproximadamente diríamos 33 años. Así que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, el acto de dar es una bienaventuranza, no el de tomar o el de arrebatar algo para uno mismo. Por eso, esto nos enseña que nosotros también debemos respetar los bienes de los demás. Si no tenemos permiso, si no nos han dado la autorización, no debo tomar lo que no es mío, lo que no me pertenece. Si me autorizan, si me dice tome, yo puedo tomar. Por eso uno tiene también que aprender a respetar lo ajeno, porque hay cosas que no son nuestras. En un sentido teológico, bíblico, Dios es el dueño de todas las cosas. Y nosotros, siervos, administradores de lo que Dios tiene en la tierra. Por eso es importante, no porque yo necesito, tomo esto, no. Es importante que usted le haga conocer al dueño, si le puede hacer el favor, si le puede ayudar. Tampoco hay que ser cansosos, siempre, sino pedir un favor cuando sea necesario, pedir un favor cuando realmente lo necesitemos, pedir un favor cuando sea un asunto de emergencia, pero no hay que ser cansoso siempre, estar allí y allí. No es bueno, por eso siempre no se debe tomar lo que no es nuestro. Entonces, ¿cuán importante? Entonces se nos enseña que es dar, no tomar ni arrebatar algo para uno mismo, sino esperar siempre que el dueño nos dé. Romanos 15:25 nos habla del ministerio de los gentiles a los judíos, de una ayuda que el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, gestiona una ayuda para
los hermanos en Jerusalén. Esta ayuda que gestiona el apóstol Pablo la había gestionado en varias ciudades en Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea. Gestionó esta ayuda para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando una necesidad por causa de la persecución, también por siembras que no produjeron la cantidad que se esperaba, y así vino una escasez, una hambruna en Jerusalén, y es así que el apóstol, él gestiona una ayuda donde él predica la palabra del Señor Jesucristo. El ministerio gentil era la ayuda para los creyentes necesitados en Jerusalén. Usted puede ver eso en Romanos 15:25, 2 Corintios 8:1. Así que los hermanos de Macedonia oyeron acerca de los necesitados en Jerusalén y decidieron levantar una colecta para ellos. Estos hermanos gentiles, no eran judíos, gentiles, escucharon la noticia de que sus hermanos en Jerusalén estaban pasando una necesidad, estaban pasando una situación difícil, así que ellos decidieron voluntariamente, con ánimo pronto, con voluntad, gestionar una ayuda para los hermanos en Jerusalén. Por eso dice el texto bíblico, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Qué hermosa congregación de Macedonia y Acaya. Qué hermoso, hermanos, ese buen sentir, esa buena actitud de pensar no en ellos, sino pensar en sus hermanos en Jerusalén. Siendo gentiles, del griego etnos, naciones que no eran pueblo de Dios, pensando en sus hermanos judíos en Jerusalén. Eso es lo que dice Romanos 15:26. La forma en que dieron los hermanos de la congregación de Macedonia es un ejemplo. Filipos, Tesalónica y Berea eran las congregaciones de Macedonia que tuvieron esa buena disposición de aportar, de servir. Tal vez en este tiempo ya no está Tesalónica, ya no está tal vez Berea, ya no está Filipos, pero estamos usted y yo que podemos aportar con aquellos que menos tienen y menos necesitan. De acuerdo a nuestra posibilidad, podemos invertir en la obra del Señor. No es tanto la cantidad, sino es el sentir, la actitud que tengamos en nuestro corazón. Aportar de lo que tengamos, porque a veces se nos pierde, a veces en casa lo que tenemos. Pero no está bien que se deje dañar, sino que usar lo que vamos a necesitar y el resto compartir con los demás. Segunda de Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio, dice el apóstol, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es lo que está hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Corintio. Él lleva el ejemplo, dice, ve hermanos de Corintio, les comparto el ejemplo de los hermanos de Macedonia, les comparto el ejemplo de los hermanos de Filipo, de Tesalónica y de Berea, que ellos han dado más allá de sus fuerzas. Y dice el siguiente texto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué calidad de hermanos. Rogaban, déjenme participar, déjenme aportar, yo quiero contribuir, yo quiero ayudar, déjenos por favor. Pablo sabía que también ellos tenían escasez, tenían necesidades, pero ellos pensaron en sus hermanos en Jerusalén, el privilegio de dar, el privilegio de compartir. Dice un pensamiento, hay más bendición en dar que recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, si a usted le gusta solamente que le den regalos, si a usted le gusta que le compren, si a usted le gusta que le obsequien algo, ya es el tiempo de que también demos. No espere que todo lo regalen, no espere que todo le den.
No reclame, es que es mi derecho, esto. El único que tiene derechos es el dueño y es el Señor Jesucristo. Nosotros somos siervos, somos administradores. No como el gato que dice que todo es de él. Miau, miau, no. Es importante reconocer que el dueño es Dios y que nosotros somos siervos administradores. Por eso más importante entonces es dar antes que pedir y recibir. Entonces, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Cómo dieron los creyentes macedonios? Es la pregunta. ¿Cómo dieron ellos? Dieron generosamente. Dieron con agrado. Estos creyentes macedonios, estos hermanos de Tesalónica, Berea, se dieron a sí mismos. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, qué importante es darle al Señor. Por eso es importante siempre pensar en dar, en sembrar. Si usted da algo hoy, Dios mañana o un tiempo presente le devolverá lo que usted invirtió. Dar con un espíritu dispuesto. Entonces Dios nos llama a dar. Dice aquí un pensamiento, el dar es la llave que abre a tu bendición. Si usted da, va a recibir. Pero si usted no da nada, si usted no aporta, no va a recibir tampoco. Porque todo depende de su siembra. Una buena siembra, una buena cosecha. Si hay una mala siembra, no espere una buena cosecha. Es notorio que las congregaciones con menos recursos, Filipos, Tesalónica y Berea, habían excedido toda expectativa al ofrendar, al contribuir. Así que hay bendición de Dios al dar, al invertir. Por eso Pablo le dice a los corintios que era una iglesia con muchos más recursos. No había dado hasta ese momento. Entonces, las iglesias pequeñas habían dado una cantidad considerable, agradable, a diferencia de la congregación de corintios que tenían más recursos, pero hasta ese momento no se había manifestado, no había invertido, y por eso Pablo usa el ejemplo de los hermanos macedonios para concientizar a los de Corintio para que ellos también inviertan y den. Es como el joven rico. Le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para ser salvo. El Señor le dice, se ha guardado los mandamientos, le dice que sí. Y Jesús le dice que está bien que ha hecho guardar todo aquello, pero le faltaba una cosa, y era compartir lo que tenía con los demás. Pero él se sintió triste, no quiso compartir. Así que como Pedro, como que dice, Señor, este rico no te quiso servir, no quiso invertir, no quiso aportar, teniendo recursos, se fue triste. Y él dice, ¿y a nosotros qué nos vas a dar? Y el Señor les dijo que recibirían 100 veces más casa, familia y hermano. Hermano, que escucha la palabra de Dios. Dios no es deudor de nada. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que usted no se sienta mal cuando le pidan una colaboración. Más bien usted está sembrando. Hoy estás joven, tienes fuerza, tienes trabajo, pero mañana serás un anciano y lo que siembres hoy, mañana te lo volverán a dar, porque lo que sembramos, cosechamos. Una alabanza al Señor. Gloria a su nombre. Entonces, es lo que el apóstol Pablo les hace concientizar a los hermanos de Corintio, que Filipos, Tesalónica y Berea, que eran congregaciones más pequeñas, habían aportado, y mucho más se esperaba de los corintios también, que hagan su inversión a favor de sus hermanos. Por eso dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Miren. Entonces, los que reparten les es añadido más, pero hay quienes que es de lo justo, pero vienen a pobreza. A veces
se puede retener. Invertimos en otras cosas que a veces hacen una recarga, está bien, pero para tener un momento de chatear está bien. Y hace una recarga de 5, de $10. Pero cuando se está en la iglesia, pasa al ofrendario y pone $1 y dice, denme el cambio. ¿Y cuánto pone? Pone 5, 10, 25 centavos. Entonces, eso no es invertir. Si invierte para una recarga 5, 10, $20, ¿cuánto más invertir en la obra del Señor? Por eso hay quienes retienen más de lo que no deben, de lo que es justo, y eso retener va a llamar a la pobreza mañana. El retener va a llamar a la escasez. Por eso es mejor repartir antes que retener las cosas. Lo que no es suyo, devuélvalo. Lo que no le pertenece, tiene dueño. Así que usted no puede coger lo ajeno. Cada uno en su área. Y dice el siguiente texto de Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. Mire, qué bueno, gloria al Señor, es ser generoso. Por eso es importante. Hay ejemplos en la Biblia de generosidad. Un chico compartió lo que tenía, sulón, panes y peces. Y eso contó para ser multiplicado y comieron muchas personas, más de 4,000 personas. Compartió lo que tenía. Una viuda tenía un poquito de harina y compartió con el profeta Eliseo. Zaqueo también entendió cuando tuvo un encuentro con el Señor y dijo, San Lucas 19:8, la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque él entendió que es invertir. Zaqueo entendió que es lo que se debe hacer con lo que Dios nos ha dado a administrar bien. Miramos otro ejemplo, Dorcas, Hechos 9:36, abundaba en buenas obras y en limosna. Eso dice la palabra del Señor. Entonces hizo buenas obras. Cornelio, Hechos 10:2. Cornelio no era diácono. Cornelio no era miembro de obra social. Cornelio no era ni bautizado siquiera, pero ayudaba a los judíos necesitados, hacía obras, hacía limosnas, como dice. La ofrenda es para Dios. Y la palabra limosna tiene que ver con ayuda hacia un necesitado. Alguien me dijo una vez, pastor, pasaba por su casa, no era cristiano, lléveme la limosna a la iglesia. Y yo le dije a la iglesia, no le damos limosnas a Dios, nosotros damos ofrenda a Dios. La limosna es un término o un sinónimo que se usa para dar una ayuda social a alguien que necesita. Cuando va en su carro, en un semáforo, en una esquina y colabora una moneda con una persona que necesita, es un aporte, una limosna, pero nosotros damos ofrenda al Señor. Así que aquí hay dos cosas, ofrendamos a Dios y también hacemos contribuciones para la obra del Señor. Así que Cornelio es un ejemplo de que da, de que invierte. Ni siquiera es bautizado, como dije hace un momento, pero tiene en su corazón un sentir de invertir, de ayudar. Dice que es temeroso delante de Dios. Los primeros cristianos también nos dice que daban, aportaban, cada uno según su necesidad, Hechos 4:34. Entonces, por eso el Señor, Él vino a servir y no a ser servido. Eso es lo que vino el Señor. Entonces, servir. No es bueno tal vez retener, sino más bien dar. El alma generosa será prosperada y el que saciar, él también será saciado. Formas de dar. Con un espíritu dispuesto, uno debe estar dispuesto. Si falta, le darás y no serás mezquino
de mezquino corazón. Eso es lo que dice Dios a su pueblo. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. ¿Cómo debemos dar? Con sencillez. Mateo 6, 1, 4. Si ayudas a los pobres, no le digas a nadie si lo que hace tu derecha no lo sepa tu otra mano. Entonces, dar con sencillez. No de enojado. Otra vez vienen a pedirme estos hermanitos de obra social. Otra vez viene por aquí. No, no. Demos con sencillez. Que mañana ese necesitado puede ser usted. Así que necesitamos sembrar. ¿Cómo debemos dar? Con alegría. Una alegría a aportar. Dios ama al que da con alegría. Dar con amor. Dice la Biblia, Marcos 12:31, ama a tu prójimo. Debemos dar, aportar. Porque esa es la forma de dar, con un espíritu dispuesto, con una actitud correcta, afable, con sencillez, con alegría y con amor es lo que podemos hacer. Formas de dar lo que a Dios le agrada. Dice un pensamiento, nadie se ha vuelto pobre por dar. Miren, nadie se ha vuelto pobre por dar o ayudar al necesitado. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si usted invierte, Dios le devolverá. En el 2014 llegué a una congregación donde faltaba organizar un poco la parte de los lookers de cada área, de cada comité. Y conversamos con mi esposa, le dijimos, aquí veo necesidad, las ofrendas las tienen por una esquina, otros llevan a la casa porque no hay dónde guardar. Así que mandamos a hacer un lookers y de 8 compartimientos y nos costó $660. Y dijimos, lo que damos a Dios no lo perdemos. Y lo dimos de corazón. Y a los 2 meses, Dios me devolvió el triple de lo que yo había dado, de $600. Por eso con Dios uno no pierde, uno gana. Todo lo que demos a Dios, Él lo devuelve. Él no es deudor. Así que usted no tenga miedo de darle al Señor. Usted y yo debemos dar. Ese es mi trabajo, es mi actitud. Si de repente se perdió o se robaron, ya no está en mí. Dios toma en cuenta es mi acción y mi actitud que yo entregué, yo di. De ahí para allá, quien responde será el que administra, el que está al frente dentro de esa área, de ese liderazgo. Por eso es importante dar. Algo que me ha marcado la vida también importante es que leí una historia de aquel chico que trabajaba para estudiar, vendía periódicos. Y un día, mientras vendía sus periódicos, repartía, tuvo sed y llegó a la casa y le dijo, señora, ¿me puede regalar un vaso de agua, por favor? Estamos hablando de obra social. Y la señora entró y le trajo un vaso de leche y se lo dio, el vaso de leche. Y el chico se fue. Pasaron muchos años, el chico estudió, terminó sus estudios universitarios y se graduó como médico, como doctor. Y fue a la capital y trabajó en una clínica. Así que aquella señora que le había regalado un vaso de agua, perdón, un vaso de leche, ya que el muchacho había pedido un vaso de agua, enfermó gravemente y fue llevada a la capital. Así que le atendió el doctor, el chico que vendía periódicos. Y tenía un costo estar allí en esa clínica varios días. Así que el chico se acordó y dijo, esta señora es la que me dio un vaso de leche cuando yo le pedí un vaso de agua. Así que le dijo al contador de la clínica, no le cobre nada. Póngale en el documento pagado con un vaso de leche. Es allí que aquella señora jamás se imaginó, jamás pensó que
iba a necesitar de ese chico que vendía periódico. Por eso es el tiempo de sembrar, es el tiempo de tratar bien, es el tiempo de mirar bien, porque algunos miran con mala cara, otros se rascan la cabeza, otros arrugan la ceja cuando se le pide un favor o una contribución para la iglesia. No, no sea así. No seamos, no retengamos, más bien invertamos en la obra del Señor, que Dios, Él paga bien. Jamás se va a quedar con algo. Él siempre te dará lo mejor, porque Él es el dueño de todas las cosas y usted y yo somos siervos administradores. Así que, qué importante entonces, hermano, es dar. Usted no sabe mañana que necesite de esa persona, tal vez sencilla, tal vez no sepa leer ni escribir, tal vez no tenga el negocio que tiene usted, pero usted puede necesitar de esa persona más sencilla el día de mañana. Por eso es importante dar. Como dije hace un momento, nadie se ha vuelto pobre por dar y ayudar al necesitado. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Eso es algo, diríamos, cristológico. Vivimos una vida sobrenatural, no natural. Por eso vamos concluyendo ya en esta noche. ¿Cómo es usted? ¿Lleva una vida cristocéntrica o egocéntrica? ¿Qué vida tiene usted? Si piensa en los demás, como Dorcas, como Cornelio, Centurión, que siempre pensaba en los demás, entonces su vida es cristocéntrica. Pero si solo piensa solamente en usted y todo para usted, que le den, que le regalen todo, que le den siempre regalos, y cuando no le dan regalos en su cumpleaños se siente mal. Y algo otros piden el regalo para su cumpleaños, quiero esto, quiero aquello. No es ético pedir regalos para el cumpleaños ni para el aniversario. Más bien es que si algo nos dan, que sea voluntario, no imponiendo, no diciendo usted tiene que dar esto, aquello, no. Hay que ser cristocéntrico, una vida cristológica, de servicio, de dar, de invertir. El egocentrismo o ególatra solamente es aquella persona que piensa solamente en él y reclama solo para él. Hay otra pregunta ya cerrando este tema, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es más cómodo para usted? ¿Recibir o dar? ¿Qué más le gusta a usted? ¿Recibir o dar? ¿O solamente que le den? ¿Le gusta solamente pedir, pedir y pedir? ¿O le gusta dar? ¿O le gusta invertir? Son preguntas que usted puede hacerse. El dar proviene de un corazón agradecido con Dios. Entonces, cuando uno da por gratitud a Dios. Cuando uno ofrenda por gratitud a Dios. Cuando uno contribuye, uno lo hace por gratitud a Dios, porque hay un corazón agradecido. Cuando se hace un voto misionero para un culto, para invertir en la obra misionera nación extranjera, uno lo hace porque es agradecido de Dios. El dar proviene de un corazón agradecido con Dios. Por eso dice el tema, ya concluyendo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos con un corazón agradecido, imitamos a Dios. Mire. Cuando damos con voluntad, imitamos a Dios. Entonces, qué importante entonces es, amada iglesia del Señor, que Dios nos recuerda que también hay personas que necesitan. Y algo hay en casa. A veces hay ropa guardada que tiene años y usted no la usa y no la ha usado, pero hay otro que necesita esa ropa. Hay corbatas, hay pantalones, hay vestidos que están guardados años y usted no se lo pone, pero hay otra persona que necesita. ¿Qué tal si usted revisa su closet y ve qué ropa no le usa o ya no le quedó? ¿Qué tal si la regalamos, le damos a alguien que necesite más? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? ¿Cuántas carteras? ¿Cuántas cosas? Que hay otros que no necesitan. Hay otros que necesitan lo que tú no ocupas, no usas. Entonces, qué importante es invertir y darle al Señor. Algunos no han vivido lo que otros han vivido. Otros, en algún momento nos ha tocado coser nuestros zapatos.
con hilo a mano, porque no había para comprar. ¿Alguna vez poner un pedazo de tela de un pantalón vieja debajo de los zapatos porque la suela se había desgastado y no había para comprar un zapato? Uno no debe olvidar jamás esos, cómo comenzó, cómo está, porque tú no eres, hoy no eres el que eras ayer cuando comenzaste, sencillo, humilde, cuando no tenías. ¿Te acuerdas cómo trabajaba, cómo te esforzaste, cómo Dios te ayudó? Y ahora que tienes, no te olvides que si has llegado hasta allí, ha sido con la ayuda de Dios, que no ha sido tu inteligencia, que no ha sido tal vez tu provincia, tu región. Donde estás ha sido porque Dios te ha bendecido y Dios te ha ayudado. Así que no olvidemos que hay otros que necesitan más que nosotros. Por eso, cuando usted da, cuando usted regala algo, cuando usted invierte en la obra del Señor, usted está invitando al Señor Jesucristo. Así que más bienaventurado es dar que recibir. Ya deje esa mala costumbre de andar pidiendo. Más bien es el tiempo de dar, es el tiempo de sembrar, es el tiempo de aportar. Hay quienes reparten y les ha añadido más, pero hay quienes retienen, y esos que retienen y esos que no dan a Dios, esos que no apoyan la obra de Dios, están llamando a la escasez. Los que no dan y los que retienen están llamando a la pobreza. Es el tiempo. Así como el Señor dice, pedid y se os dará, llamad y se os dará. Da una medida completa, remecida. Eso es lo que nos invita. Así que, amada iglesia, yo le invito a dar gracias a Dios en esta noche. Miremos por los demás, no solamente pensemos en nosotros, pensemos. No deje que las cosas se dañen en casa, no dejen que las cosas se dañen en la nevera, que se pudran. Más bien hay otros que tienen hambre y necesitan, invitamos a la obra del Señor. Soberano Dios, te doy gracias en esta noche, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, que más bienaventurado es dar antes que recibir, Dios eterno. Bendice a tu iglesia, al que no tiene, provéele, Señor. El día de mañana, Señor, envía un cuervo, envía a alguien, Señor, y tú seas glorificado. Si alguien necesita un milagro, Señor, hazlo, Padre. Y que mañana pueda testificar de que cuando no había nada, Dios proveyó. Que cuando no había nada, cuando faltó las cosas, Dios dio la salida. Glorifícate en tus hijos, Padre. Bendice, Señor, tu iglesia. Gracias te damos, Jesús. A tu nombre sea la gloria y la honra, Señor. En ti esperaremos siempre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Amén. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios.